Todas estas declaraciones delirantes del presidente Gustavo Petro se dan en el escenario que todos conocemos y que es altamente preocupante, y es el de la discusión existente en el legislativo y con el gobierno de la vigencia fiscal para el año entrante. Hay plazo hasta el 15 de septiembre para que se dé aval a que esa iniciativa salga adelante, o de lo contrario será aprobado por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué puede pasar en las próximas horas, representante, con esta iniciativa del gobierno fiscal y esta iniciativa del gobierno de dinero para su manutención? Bueno, realmente, como ustedes venían analizando al presidente Petro, yo que lo he soportado durante más de 20 años en el Congreso, porque hemos sido compañeros de comisiones económicas, etcétera, pues él es el rey de la victimización. Él se ha victimizado siempre, y cuando estábamos en el Congreso, lo que no sabía se lo inventaba, pero por eso es que le otorgan dotes de gran orador, porque él complementa sus discursos con mentiras. Ayer ya la tomó contra el senador Cepeda en una forma absolutamente delirante, como lo dicen ustedes, mesiánica, donde él pues a todo el mundo lo califica de enemigo, ya viste, Pincho Cepeda lo va a tumbar, que en 3 meses enseguida a los periodistas también prácticamente los amenaza, porque es que eso es una cosa demasiado grave. Pero en fin, en el tema presupuestal no es la excepción. El presupuesto general de la nación tiene unas fechas dictadas por la Constitución y por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. La primera fecha fue el 15 de agosto. Íbamos a devolver el presupuesto porque no cumplía con los principios presupuestales. Comenzó la argucia, y a través de una sola comisión, de las 4 comisiones, levantaron el quórum de esa comisión y se tuvo que levantar y no se pudo devolver el presupuesto. La próxima fecha es el 15 de septiembre, donde se tiene, porque la ley dice, se decidirá el monto. ¿Cuál es el monto que quiere el emperador? El que él presentó en el proyecto inicial, que son 523.007.132 millones. Ese es el monto que ya contiene 12 billones, como si ya se hubiese aprobado la ley de financiamiento, o mejor, ley de reforma tributaria. Él quiere obligar a las comisiones económicas a que le aprobemos ese monto, y que después, si no se aprueba la ley de financiamiento, él se ajusta el presupuesto, lo disminuye en el mes de enero, febrero o marzo. Como ya lo conocemos, no le creemos. ¿Cómo así que ajusta? Si el gobierno lo único que no sabe es el de ajustes. El gobierno de lo que es experto es en el gasto, en el derroche, en la corrupción de unas entidades, en el gasto ineficiente, en el crecimiento del gasto de funcionamiento, más no de la inversión. Entonces él, por esa vía, quiere obligar a que nosotros le aprobemos ese presupuesto. Hubo una propuesta muy sincera, muy serena, firmada por 50 congresistas, donde le dijimos, si aprobamos un monto de 511 billones, no los 12 que usted pretende adicionales, y si hay ley de financiamiento, que lo dudo, porque esa reforma tributaria es bien gravosa, pues adiciona en enero o en febrero el mayor volumen de recursos que obtenga. No, pero él quiere es al revés, es decir, a él le gustan los cheques en blanco, y esta vez el Congreso se le paró erguido en sus 4 comisiones económicas, sobre todo las 2 del Senado, y le dijeron, no señor. Entonces, tenemos plazo hasta el 15, si ellos reflexionan y están de acuerdo con los 511, nos convocan, vamos y le votamos el monto de los 511. Pero si siguen con los 523, como lo reiteró ayer el señor ministro de Hacienda, pues las comisiones económicas no vamos a hacer eso. Doctor Oscar Darío, buenos días, los saluda Juan Lozano. Desarrólleme, por favor, lo que sigue a partir de eso, de ese punto. Si las comisiones no ceden
y no se aprueba el monto y se queda sin monto el presupuesto, ¿cómo se resuelve eso? ¿Tendrá el presidente que adoptar por decreto y luego, como usted lo decía, echar tijera? ¿Cómo se sale de una situación en la que no hay monto aprobado y no puede haber monto aprobado porque ya el Senado lo negó? Así es, doctor Juan. ¿Cómo se sale de esto? Según el ministro de Hacienda, al no negarse el monto, sino por una comisión, que fue la cuarta del Senado, él dice que entonces, como no se lo negaron las 4 comisiones, que el monto sigue vigente. Totalmente equivocado, totalmente equivocado. Pero como ellos se dicen las mentiras y se las creen, entonces el ministro de Hacienda supone que hay un monto ya aprobado, que son los 523 billones. El martes nos convocaron a las reuniones económicas, dizque para empezar a elaborar la ponencia para primer debate, cuyo término máximo es el 25 de septiembre. Yo no entendería cómo vamos a elaborar una ponencia sin monto, pero ellos dicen que sí hay monto, entonces va a haber la controversia, seguramente, pues también en el 25 de septiembre, pues las comisiones de Senado, sobre todo del Senado, son las que están erguidas. En las de la Cámara, pues aunque hay algunos que estamos de acuerdo con los del Senado, pues tienen las mayorías en la Cámara. Aquí se enfrentó el Senado a la Cámara, afortunadamente ganando el Senado. Entonces, yo tengo la sensación de que al no haber monto, el Congreso ya no tiene capacidad para hacer ponencias, porque no tenemos umbral sobre la cual hacer esas ponencias. El ministro de Hacienda dice que sí, y se refiere a unas normas y que a unas interpretaciones de sus abogados. Yo sentiría que no, pero si el presupuesto no es aprobado por el Congreso, que es la línea ordinaria de aprobación, pues se adopta por decreto. Y un presupuesto adoptado por decreto por el presidente de la República es adoptado en forma excepcional, en una forma que no es la ordinaria, y eso lleva un mensaje para las calificadoras de riesgo y para los mercados internacionales. Eso ahuyenta a los inversionistas y eso puede tener costos en el servicio de la deuda que se va a contratar, en la nueva deuda, porque en el presupuesto aparecen 112 billones de servicio de deuda, es decir, de pago de intereses y pago de capital. Pero a su vez, en las rentas de capital aparecen una nueva deuda por cerca de 100 billones. Si el presupuesto es adoptado por decreto, esos 100 billones se conseguirán a más difícil y de pronto a un mayor costo. Pero eso no les importa, porque son tan delirantes que pasan por encima de lo que sea con tal de que ellos se consideren ganadores, que en esta oportunidad, lamentablemente para Colombia, no lo van a hacer. Doctor Pérez, buenos días, lo saluda William Calderón. Usted que es tal vez uno de los congresistas que más experiencia tiene en esta materia, ¿qué percepción tiene de lo que va a ocurrir de aquí a la medianoche de este sábado? ¿Estará hundida en la madrugada del próximo domingo ese proyecto de ley de financiación? Pues la percepción que yo tengo es que el orgullo y la sobradez del gobierno es tal de que no nos van a convocar para aprobar un monto concertado, consensuado, un monto responsable con las finanzas públicas, un monto que no sea un cheque en blanco. Pero tienen el día de hoy, tienen el día de mañana, si nos convocan, si reflexionan, si nos dicen que están de acuerdo con el monto de los 511 billones que presentó el senador Cepeda con más de 50 firmas, allá estaremos a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la hora que quieran. Pero yo creería que ellos no están en esa tónica, porque según la interpretación jurídica de ellos es que el monto no se ha negado y que sí se negó. Tal vez, no sé si ustedes se dieron cuenta en la sesión de antier, que el Pacto Histórico presentó un monto de 523 billones solos.
y yo les tuve que detectar que no eran 523 billones solo, eran 523 billones 7.132 millones, para que no amanecieran el martes diciendo es que ustedes no nos negaron el monto exacto. Claro que sí, les negamos el monto exacto. Entonces, yo pienso que no va a pasar nada, que van a dejar pasar la fecha con la interpretación jurídica que ellos tienen. Esa interpretación jurídica pues llevará a que, si así consideran, se apruebe un presupuesto en forma irregular, si es que se aprueba, porque yo dudo todavía, veo muy compenetradas a las comisiones del Senado, terceras y cuartas sobre todo, de que no van a pasar esto. Entonces se tendría que adoptar por decreto. Y si el presupuesto adoptado por decreto también lo demandan, porque seguramente también lo van a demandar, y que también se podrá caer. ¿Por qué se podrá caer? Porque tuvo la oportunidad de no aprobarlo así, y si se cae, entonces ahí entra lo que se llama la dictadura fiscal, que es el presupuesto que rigió para el año 2024. Senador, entonces, pasado todo esto que usted considera que puede suceder con el tema del presupuesto, viene el otro tema, la reforma tributaria, que además ellos empujarían todavía con más fuerza diciendo que quedaron, bueno, en caso de que no pase el presupuesto como es, pero que se necesita de todas maneras más plata y que se necesita, que están cortos y que esa nueva reforma tributaria se necesita para cumplir además con el presupuesto. ¿Qué pasaría con esa eventual reforma tributaria en el Congreso de la República? Como decía William, usted que es el experto, ¿cómo le ve el camino en el Congreso, en el Senado? Pues el camino se lo veo demasiado cojo, porque es que una ley de financiamiento, que es una forma adornada de decir que es una ley de reforma tributaria, es absolutamente insostenible en estos momentos. Los bolsillos de los colombianos están rotos de sacar y sacar dinero. Ahora están venciéndose las declaraciones de renta de las personas naturales, y pregúntenle a cualquier colombiano cómo le llegaron los impuestos, multiplicados por 1.5, por 1.8, por 2, por 3. Pero esos son insaciables, porque necesitan gasto. Ahí hay una voracidad de gasto. Esa reforma de ley de financiamiento tributaria trae impuesto de patrimonio, dobla el número de contribuyentes, de 32.000 a 75.000. Baja el umbral para tener obligación de declarar de 5.000 millones a 1.800, es decir, la clase media. Se mantienen diciendo que no tocan los pobres, y en la ley 2277 le pusieron impuesto al consumo a todos los alimentos. Ellos dicen que una política saludable. Entonces los quesos, los quesitos, las arepas, la panadería, los chitos, las papitas, las bebidas azucaradas, la guapanela, el café, todo eso quedó grabado. Y ahora con una tarifa del 20%. Escuchen bien, 20%. Las tiendas están vendiendo muchísimo menos porque a la gente no le alcanza. Pues es que un obrero de la construcción, su almuerzo es un pedazo de salchichón, un pan y una gaseosa, y si eso le vale el 20% más, pues ese es el pasaje para volverse para la casa. Y que no le aumentaron el impuesto a los pobres, y que no se los van a tocar. En esa reforma tributaria aumentan la tarifa para el impuesto de patrimonio, personas naturales. Incluyen sociedades que tengan activos improductivos. Vaya usted a saber qué es improductivo, ellos lo calificarán. Aumentan el impuesto al carbono 3 veces, escúchenme bien, 3 veces. Y el impuesto al carbono le pega directo a la gasolina, a la CPM y al gas. Y acaban de tener un paro camionero y ahora le van a subir los impuestos a la CPM y a la gasolina, como si ya no fueran suficientes 7 impuestos que tiene la gasolina de la CPM. Además de eso, agravan la situación de las personas naturales, les bajan los beneficios del 40 al 35, suben la tarifa para las grandes rentas. Tiene además algunos aspectos que son, digámoslo, que se podrían estudiar. A mí no me choca que le diga que van a pensar en gravar con el IVA las apuestas en línea. Pues yo no entendería ninguna razón porque el que compre un chance paga IVA y el que apueste virtualmente no pague IVA. En eso podrían tener razón, pero es que para eso no necesita una reforma tributaria específica. Van a mover la flexibilización de la regla fiscal. En el gobierno Duque, por la pandemia, se flexibilizó la regla fiscal,
pero no se abusó. Hoy la deuda pública como proporción del PIB está en el 55%, que es el ancla que trae la regla fiscal. La regla fiscal es un activo del país, sí, porque los mercados internacionales creen en Colombia por la regla fiscal. Esa ley de financiamiento trae cosas muy delicadas que nosotros realmente creo que el ambiente que tiene el Congreso es que no pasa. En esas propuestas de la reforma tributaria, entendiendo que esto además está completamente anclado al presupuesto del próximo año, ¿cómo se entiende esa propuesta de la que ha hablado tanto el presidente, y es que le baje la renta corporativa, que hoy es del 35% a las empresas en Colombia? ¿Cuál es la realidad de esa propuesta? Pues la realidad de esa propuesta es que es necesario bajar la renta. Acuérdese que la renta se subió temporalmente en el gobierno Duque en un acuerdo con los empresarios. Los empresarios dijeron, tenemos que contribuir más. Este país quedará muy debilitado desde el punto de vista financiero por la pandemia. Pues estos se mantienen quejando y es que están pagando la deuda de Duque. Pues Duque pagó la de Santos y Santos la de Uribe, y Uribe la de Pastrana y Pastrana la de San Pedro. Pues ese es el giro normal de un gobierno. Pero es que aquí estás diciendo, es que Duque nos dejó la deuda muy alta. ¿Qué podía hacer un gobierno? Si no le daba subsidio a los empresarios, echaban a la gente a la calle. Si no le daba el subsidio a la gente que estaba encerrada, se moría de hambre. Si no compraba las vacunas, pues se morían más colombianos. Si no ampliaba la UCI, pues se morían más colombianos. Yo les pregunté, bueno, ¿cuántos cientos de miles de muertos les hubieran gustado a ustedes para que el país no se hubiera endeudado tanto? Díganlo en miles de muertos. Colombia fue ponderado como uno de los países que mejor manejó la pandemia en el mundo, no en América Latina. Entonces ese es un discursito permanente, que nos dejaron una deuda muy grande, y ya ayer el presidente, en una forma absolutamente, es decir, es que es esquizofrénica, ¿cómo se atreve a decir que si se va a reducir la inversión para los más necesitados en Colombia, que prefiere no pagar la deuda? ¿Qué es ese mensaje a la comunidad internacional? Por Dios, es que no lo piensan. Yo la verdad no sé qué pasa. Así que yo no podría, digámoslo, prever qué es lo que el gobierno pretende con esta ley de financiamiento. Yo creería que el ambiente en el Congreso es bastante opuesto a aprobar una ley de financiamiento. Sabe Luis Carlos, que cuando uno escucha al representante de la Cámara, que pues obviamente es la Biblia de las reformas tributarias, al doctor Oscar Darío, ahí nos dice una cosa importante. Mire, la dictadura fiscal, digamos, la dictadura del presupuesto, si no se lo aprueban, va a ser de 502 billones, que quiere decir el presupuesto de este año, el 2024. El gobierno está, mejor dicho, con cara gana y con sello gana. ¿Por qué? Porque él propuso 523. Hubo, no los 50 que usted dice, sino hubo algunos senadores que propusieron 499, es decir, le restaron el hueco fiscal. Entonces quiere decir que el gobierno va a ganar. ¿Por qué? Porque le van a aprobar el mismo presupuesto del año pasado, o por decreto va a lograr el mismo presupuesto del año pasado. Y finalmente va a ganar porque se victimiza, va a decir, el Congreso no me dejó. A 7 de la mañana, 42 minutos. Doctor Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara del Centro Democrático. Muy interesantes los conceptos que tenemos esta mañana y muy preocupados quedamos con el análisis que usted nos hace, como siempre. Le agradezco mucho, es usted muy amable, muy gentil. Bueno, señores, un saludo y un feliz día para todos. Muchísimas gracias. 7:42. 7:42 aquí en la FM de RCN, en las noticias como son.